Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es martes 10 de marzo y bueno, pues como siempre, en primer lugar, confirmarme que lo que veis ahora mismo en pantalla es el disclaimer sobre los CFDs y que en principio ahora lo que deberíais ver es el mapa de calor, el heat map de Forex. Vale, perfecto, todo ok. Pues nada, arrancamos como siempre. En primer lugar, nos vamos al termómetro del mercado, que es el que nos da un poquito el sentimiento y el contexto que podemos esperar para hoy. Es bastante obvio que después de las fuertes caídas que vimos ayer, donde hubo grandes compras por parte de los inversores de activos refugio en el mercado de divisas, como es el franco suizo y el yen japonés, y bueno, lo que podemos observar hoy es un pequeño rebote que no tiene por qué ser el famoso rebote que pudiéramos estar todos esperando desde estos últimos 15 días, pero después de la gran caída que vimos ayer y el incremento de volatilidad donde vimos al VIX incluso en niveles en algunos momentos por encima del 50%, pues hoy vemos una relajación en el mercado con un sentimiento en principio positivo por las fuertes caídas, pero no tiene esto nada que justificar que el mercado pudiera darse la vuelta. Pues, ¿qué estamos viendo? Ventas masivas en el yen japonés y compras masivas en el dólar canadiense. El primero porque hoy hay apetito por el riesgo y el segundo porque la recuperación que estamos viendo, y ahora veremos en el gráfico del precio del petróleo, tanto del Brent como el Texas, pues está haciendo que las divisas referenciadas a la evolución del precio del petróleo, como es el dólar canadiense, pues se estén viendo favorecidas. Otra de las divisas que también está subiendo con fuerza, muy referenciada al precio del crudo, es la corona noruega, que la tenemos aquí abajo y que lógicamente podemos ver que es la que más sube frente al euro y casi casi la que más sube frente al dólar. Dicho esto, bueno, pues directamente nos vamos a ir ya un poco a la materia. Vamos a empezar por las materias primas para prestar atención a la evolución durante la sesión de ayer. En primer lugar, pues estamos viendo cómo después de la fuerte caída en el precio del Brent, ahora mismo la cotización está más o menos en niveles de apertura después de haber cerrado el hueco que dejó la cotización en, en cuanto al cierre de ayer, o bueno, pues la apertura, mejor dicho, de ayer con la apertura con la apertura de hoy, perdón, y ahora mismo pues una caída de la volatilidad brutal. ¿Dónde lo veremos? Ahora en el índice del VIX, la caída que está habiendo en el índice del miedo, fruto del apetito por el riesgo que siempre hace subir a los mercados y reducir la volatilidad. En el caso del Texas, un poquito más favorable su precio, donde hemos visto bueno, pues, recuperar esos niveles de los 33 dólares y medio en el caso del Texas y recupera un 8%. Mientras que bueno, pues estamos a la expectativa hoy de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diga que realizará, o, bueno, pues, que realizará una conferencia de prensa sobre las medidas o para explicar las medidas que tienen previsto realizar para limitar el impacto del coronavirus. Hoy, apetito por el riesgo, pues ¿qué podemos esperar del oro? Que retroceda. Ya vimos ayer las fuertes subidas en el precio del petróleo, perdón, el precio del oro, pero eran unos niveles de volatilidad inusuales. Y aún ayer con el mercado tal y como lo vivimos, el precio del oro recortó por debajo de los 1.700, donde lo vimos en algún momento a primera hora de la mañana, y ahora mismo pues recorta por debajo de los 1.660 aproximadamente, está cotizando un poquito por encima, pero no es descabellado pensar que pudiera seguir cayendo. En el caso de la plata, con una volatilidad bastante menor que la del oro, porque es un metal más usado de manera industrial que el oro, pues estamos viendo que sigue cotizando por la mitad inferior de este rango lateral y cotiza recuperando los 17 dólares por onza. Y en el caso del platino, que vimos fuertes ventas por el efecto del coronavirus, incluso ayer vimos una venta bastante fuerte, hoy vemos que se recupera poco a poco y recupera el precio medio de los 890 dólares por unidad. Si nos vamos a los otros indicadores de renta fija o los otros instrumentos de renta fija, en primer lugar, prestamos atención al bono a 10 años americano. Ya vimos, vamos a ver,
esto no está bien. Ah, que está en mensual, perdón. Ahora, ya vimos ayer, bueno, incluso el pasado domingo con los niveles de volatilidad, vimos cotizar el precio en domingo, vimos bueno, pues esas fuertes caídas después de haber tocado niveles por encima de los 140.000 dólares por bono, indicando niveles mínimos históricos de rentabilidad real de la cotización del bono, pues hoy va recuperando rentabilidad por la caída en el precio. Y en el boom, pues con una volatilidad quizá mucho más grande, después de haber cerrado el hueco que veníamos esperando que lo hiciera, bueno, pues durante la sesión de ayer finalmente lo hizo y ahora mismo, pues aunque viene recortando en cuanto a precio, ha llegado a cerrar el hueco que tenía prácticamente y bueno, pues luego ha vuelto a rebotar a la baja casi en niveles de apertura. Y el VIX, que es lo que os quería enseñar, vemos cómo después de haber mostrado niveles de volatilidad, a ver si podemos quitar esto ahora, después de haber marcado niveles de volatilidad por encima del 50, incluso 53% en algún punto, ahora mismo recorta por debajo del 40% y desde los máximos de ayer el VIX viene recortando un 25%. Casi, teniendo en cuenta que este instrumento está apalancado 1 a 5, es como si hubiéramos puesto un corto en el máximo y estuviéramos obteniendo una rentabilidad sobre nuestro margen del 125%. Lo que podíamos esperar es que estos niveles de volatilidad se redujeran, ¿no?, a niveles un poquito más normales que hemos visto por el efecto del coronavirus, por debajo del 30%. Veremos a ver qué es lo que pasa con este índice. Y ya pues yéndonos a la materia prima de los mercados, que son los índices fundamentalmente, pues lo que prestaremos atención en primer lugar son a las fuertes caídas que vimos en el SP500, que hoy viene rebotando con fuerza prácticamente todo lo perdido durante la sesión de ayer. En el caso del Nasdaq, en un gráfico diario podremos observar exactamente lo mismo. Parece que este nivel de soporte, que es bastante fuerte, permite conservar los 8.000 puntos en el caso del Nasdaq, que los perdió ayer en algún momento, pero al fin y al cabo acabó cerrando por encima y bueno, pues ya viene recuperando desde el cierre de ayer aproximadamente un 2,75%. Y en el caso del Dow Jones, pues un movimiento similar, buscando niveles de soporte clave como son los 24.150 aproximadamente, pues un movimiento muy similar. Lo que es prácticamente todo el cuerpo de la vela de hoy está cubriendo prácticamente casi toda la pérdida generada por el índice en la sesión de ayer. Pero claro, todavía nos queda esperar toda esta pérdida que vino acumulada después del fin de semana. El IBEX 35 lo tiene mucho más complicado. ¿Por qué? Porque es un sector, un índice muy bancarizado. La posible bajada de tipos del Banco Central Europeo este jueves y, bueno, pues dejando los tipos a cero, que es lo menos probable de todas las posibilidades. Recordemos que ayer el seminario de la política que pudiera llevar a cabo el Banco Central Europeo son 4, es decir, que recorte tipos hasta un menos 0,10%, que incremente el quantitative easing desde los 60.000 millones que tiene ahora mismo hasta los 70 u 80.000 millones de euros, o bueno, pues que en este caso realice otros préstamos condicionados, los famosos TLTROs, ¿vale?, que sería en este caso el cuarto, para inyectar liquidez en aquellos sectores de la economía que más lo necesiten. Y luego la cuarta opción es que parece lo más previsible que no haga absolutamente nada. Ninguna de esas tres cosas anteriores. ¿Por qué? Porque como el Banco Central Europeo tiene menos flexibilidad para tomar decisiones, es muy posible que tomen la medida de no hacer nada, dejar que otros bancos centrales recorten los tipos de interés, lo que hará que el tipo de cambio entre el euro y el dólar, por ejemplo, se siga incrementando por encima del 1,15 al que vimos cotizar ayer, y ahora os enseñaré el gráfico del euro dólar para que veáis cuánto se ha intensificado, cuánto se ha subido el tipo de cambio proporcionalmente a los días que han pasado. Es decir, en 15 días el eurodólar se ha revalorizado lo mismo que le ha tardado todo un año en perder, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos al IBEX 35 aguantando ese nivel de los 7.500 puntos, ya remonta por encima de los 7.800 y veremos a ver lo que pasa en el resto de la sesión. Y en el DAX alemán, niveles clave después de haber tocado casi esos mínimos de finales del 2018
donde hubo ese recorte general en los mercados de prácticamente un 25, un 30%, ¿vale? Desde prácticamente finales del verano vimos esa caída de un 20% y, bueno, pues hemos visto que la caída en el DAX alemán desde sus máximos ha sido de un 25%. O sea, ese nivel de los 10.250 es un soporte muy clave, fundamental en el caso del DAX alemán. Y bueno, pues ya lo que os comentaba en el caso de Forex es lo siguiente, ¿vale? Salvando el tema de los colorines, que es un poquito por tener una referencia visual de la intensidad con la que se ha ido moviendo el tipo de cambio, si el Banco Central Europeo decide no hacer nada, lo que seguiremos observando es una apreciación del euro frente al dólar, principalmente por tener la referencia principal o frente a cualquier otro par, encareciéndose, empeorando la balanza comercial de la zona euro por ser una divisa mucho más cara y bueno, pues en este caso viéndose perjudicadas todas las inversiones de inversores europeos en el extranjero. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo acciones americanas y veo que el tipo de cambio está yendo en mi contra, cuando yo venda las acciones habré perdido por el tipo de cambio. Por eso el seminario, además de las coberturas de divisas, ahora mismo es fundamental y seguro que a todos vosotros, al menos durante este último periodo, que fue cuando se hizo el seminario, aproximadamente a mediados de febrero, os estaréis beneficiando a través de la cobertura en euro-dólar, con la posición larga, de las pérdidas que estaréis sufriendo en términos nominales por el efecto divisa en vuestras acciones estadounidenses, ¿no? Entonces, podríamos esperar que el tipo de cambio pudiera seguir revalorizándose siempre y cuando el Banco Central Europeo no tome ninguna medida el próximo jueves y el nivel clave a prestar atención en el medio plazo, que visto la intensidad con la que se ha revalorizado el tipo, podría ser incluso en el corto plazo, podríamos ver ese 1,20 dólares por euro más cerca de lo que pensamos. Bien, dicho esto, para el calendario para hoy, después de haber visto el dato de inflación en China, que era exactamente el mismo que el esperado, por lo tanto no ha habido ningún tipo de movimiento, el IPP del productor anual de febrero en China ha empeorado una décima y bueno, pues otros datos de menor relevancia, bueno, pues simplemente prestaremos atención ya a las 11 de la mañana el dato anual del PIB desde el cuarto trimestre del año pasado, donde se espera un recorte de 0,3 o 30 puntos básicos, un 0,3% en relación al mismo dato del valor anterior y ya también el dato trimestral del Producto Interior Bruto, donde se espera un recorte de 10 puntos básicos o de un 0,1% en función del dato anterior. Y, por supuesto, en el cambio de inventario del petróleo, donde seguiremos muy de cerca los comentarios de Arabia Saudí y de Rusia que pudieran hacerse a lo largo del día de hoy para ver las medidas que se toman o si hemos visto ayer o este fin de semana el inicio de una guerra sobre el petróleo, sobre el precio del petróleo. Muy bien, como siempre agradeceros la asistencia, recordar prestar atención a las noticias que vayamos publicando, a los vídeos que hagamos exactamente igual, ¿vale? Este es el seminario que os he comentado que prestéis atención y como siempre cualquier cosita que necesitéis, poneros en contacto con nosotros a través del teléfono o por correo electrónico. Un saludo, muy buenos días, muy buena suerte en vuestras inversiones. Hasta mañana.